Saludos, mi estimado explorador en busca de conocimientos. Veo que compartes mi fascinación con este tema tan intrigante. He tenido que explorar bastante incansablemente para honrar a este noble guerrero cuya historia merece ser recordada y contada. Pero para empezar, ya todos sabemos que los hijos del emperador, como mencioné anteriormente, parecían destinados a un camino condenado desde su concepción. Pero la verdad es mucho más compleja que solo eso, ya que en cada momento tuvieron la oportunidad de elegir su camino, o al menos su destino final. Pudieron haberse aferrado a las convicciones de su legión y mantener las enseñanzas de su primarca desde el primer momento, pero sucumbieron a la ambición y rechazaron su verdadera naturaleza, por ego y orgullo, llevándolos a su completa perdición. Rillanor, el antiguo de los ritos, también conocido como Rillanor el Inflexible, o recordado simplemente como el último hijo del emperador, personifica esta lucha interna. Él optó por mantenerse fiel a sus convicciones, y su legado va más allá de las batallas que una vez libró, o de la gloria de que su legión alguna vez conoció. Se le recuerda por ser el único que confrontó a su primarca, mostrándole lo bajo que había caído, golpeándolo dolorosamente donde más le duele, en su orgullo. La historia de Rillanor está sumamente entrelazada con la de su legión, pues proviene de la primera generación de los hijos del emperador, reclutados entre los nobles aristócratas de Europa y otras partes de Terra, claro está. Y al igual que muchos otros de sus hermanos de batallas, estos acompañaron al emperador a varias de sus batallas, especialmente en la notable batalla de Roma, donde Rillanor en persona acompañó al emperador como portaestandarte. Esta victoria fue crucial para la futura legión de los puños imperiales, y también participó en honores similares como Thule, los cuales grabó en su armadura personal. Después de estas victorias, Rillanor experimentaría lo que sería parte de la crisis de la semilla genética, y otros desafíos que se detallan aún más en la investigación sobre su legión. Vayan a verla si lo desean. Ya que no solo fue uno de los 200 guerreros que se inclinaron ante su primarca, sino que también fue uno de los primeros en portar el Áquila Palatina junto con Fulgrim. Durante la Gran Cruzada, especialmente en sus años más primerizos, no destacó mucho. No fue hasta que sufrió heridas graves en contra de una batalla de los Eldars, y fue enterrado en un sarcófago Dreadnought, un bípedo gigante equipado con armas masivas llamado Desprecio. Esto prolongó su vida y extendió su leyenda entre los miembros de la Tercera Legión. En su segundo servicio como no muerto, presidió a las ceremonias de ascensión de los neófitos a hermanos de batalla dentro de la Legión, ganándose así el título de El Anciano de los Ritos. Se decía que podía detectar una mentira al instante, debido a su estricto y refinado sentido de la verdad, y solía ser visto frecuentemente custodiando la Sala de los Ritos, ubicada a bordo del Androsius, la segunda nave insignia de los hijos de Fulgrim. Que, hablando del diablo, por mucho que Fulgrim consideraba que era parte del círculo interno, que también estaba por encima de muchos de sus hijos, Rillanor de todos modos fue enviado a Isban III por mano de Fulgrim, aunque realmente no era tanto así, ya que realmente Rillanor no tenía el por qué ir al maldito planeta originalmente, ya que sería Sadeul Tarvitz el que lideraría a sus hermanos en la campaña, pero por pedido de Tarvitz, Rillanor intercambió de puestos con él, pues el joven capitán sospechaba acerca de lo ocurrido ahí mismo, y pues acertó. Cuando la atrocidad de Isban III se presentó, el noble Dreadnought fue de los primeros en dirigir a sus hermanos y primos leales contra sus hermanos traidores. De hecho, aquí tengo un pequeño servocráneo que podría darles una interpretación más acerca de Isban III. Ahí está. Cuando comenzó la lucha entre leales y traidores, Rillanor se convirtió rápidamente en un objetivo prioritario para sus enemigos. Su poder condenó a veintenas de renegados hermanos de batalla a morir donde quiera que luchaba, mientras que su mera presencia se convirtió en un llamamiento a los hijos del emperador leales a luchar hasta el fin. Considerado destruido en varias ocasiones, consiguió, a pesar de sus crecientes daños, resistir durante gran parte de la lucha.
Si tú no tienes contexto de lo ocurrido en Isban 3, entonces óyeme con detenimiento. La situación es sencilla. El primarca de los hijos de Horus y el señor de la guerra, Horus Lupercal, había iniciado su rebelión en contra del emperador y se había llevado con él a la mitad de las legiones de marines espaciales con él. Pero antes de partir a Terra y derrocar al emperador, debía de purgar a los leales de sus filas. Isban 3 era la excusa perfecta. Un planeta rebelde el cual sería bombardeado con las fuerzas leales aún en la superficie. Gracias a los anteriormente mencionados Saul Tarvitz y Rylanor, resultaron sobreviviendo al ataque, pues encontraron varios búnkeres en donde se resguardaron y sobrevivieron. El conflicto se vio retrasado por unos 3 meses aproximadamente. Soportaron hasta las últimas, mas no sirvió de nada, pues cuando los traidores lograron recobrar fuerzas, iniciaron un bombardeo vírico en la zona y destruyeron a los leales que aún resistían. Varios sobrevivieron y salieron despedidos de Isban 3, pero Rylanor se le dio por muerto, pues nadie logró registrar que él siquiera haya salido o sobrevivido a la explosión del bombardeo vírico. Lo último que se supo de él fue que custodió un búnker subterráneo, pero de ahí nada más. Tras el último bombardeo orbital de la capital planetaria de Istvan III, la ciudad coral, el venerable Dreadnought se retiró a las profundidades del Palacio del Precentor para no volver a ser visto. No era propio de Rylanor huir de una pelea, aunque el traidor Lucius, que inicialmente luchó del lado de los leales antes de volverse contra ellos para reclamar su posición en la Tercera Legión, había oído por casualidad al capitán Saul Tarvitz mencionar algo sobre que el honorable antiguo guardaba algo, aunque no sabía qué era. Se rumoreaba que había encontrado una especie de hangar subterráneo, pero si ese era el caso, el gobernador planetario imperial renegado Bardus Praal no lo había utilizado para escapar cuando llegaron las legiones. El destino de Rylanor, en última instancia, no importaba a sus antiguos parientes traidores, ya que cualquiera que fuera el propósito de Rylanor, creían que estaba condenado al fracaso y que había sido enterrado bajo miles de toneladas de escoria radiactiva, como todos los demás leales de Istvan III. Tanto tiempo he esperado, olvidado. Nombre, hermanos olvidados. Solo el odio aguantó. Solo la venganza me sostuvo. Como tal, los registros imperiales guardan mucha información acerca de varios de los mejores guerreros, pero acerca de su destino en Isban 3, logré recolectar varias información por medio de algunos trucos disformes, ciertos datos bastante relevantes, ya que resulta que miles de años después de que la misma herejía de Horus haya terminado y que la eclesiarquía destruyera las imágenes del emperador y de los primarcas, fueron enviados 3 astartes de la legión traidora de los 1000 hijos, 2 guerreros, Murshid y Akhtar, liderados por un hechicero llamado Malin Vistario. Tenían órdenes bastante fuera de lo normal, pues desde el planeta de los hechiceros donde reside Magnus el Rojo, fueron enviados a responder, o mejor dicho, a investigar un llamado de ¿auxilio? Nadie lo tenía claro. Pues, ¿qué quería decir ese mensaje? Ya que el mismo se repetía en el vacío como los antiguos esperan. Ante esta ambigüedad fueron intrigados con cierta esperanza de encontrar algo valioso. Lo que los dejó todavía más intrigados fue el hecho de que el mundo al que se dirigían era un mundo muerto, sin rastro de nada, salvo un gran dreadnought de desprecio totalmente destrozado. Una pierna había sido arrancada del cuerpo, y su lado izquierdo se había doblado tan profundamente hacia adentro que la carne que contenía estaba seguramente muerta. Su superficie, como era de esperarse, totalmente quemada e irreconocible. Tal parece que el mago de los 1000 hijos logró divisar un dispositivo extraño conectado a la máquina. Mientras el hechicero se acercaba y buscaba la forma de desconectar dicho dispositivo de la máquina de batalla, que era pues la fuente de la baliza de socorro que habían recibido los 1000 hijos, el antiguo y no tan muerto Dreadnought se despertó y envolvió el cuerpo del hermano Murshid con su enorme puño de energía,
y el Dreadnought también apuntó su poderoso cañón de asalto a Vistario antes de hacer una pausa y declarar que ellos no eran a los que el Dreadnought estaba buscando. Al inicio lograron medio hacerle creer que todavía su legión perduraba y que ellos no habían caído al caos, pero Ryllanor siempre reconoce una mentira. El hechicero, un poco apenado, dijo que no le gustaría a él saber la verdad. Ninguno de los presentes tenía deseos de pelear, más bien tenían curiosidad. Ryllanor no tuvo problemas en absoluto en explicarles su situación. Habló de cómo quedó sepultado, como la onda expansiva del bombardero bíblico destruyó toda chance de sobrevivencia. Vistario concluyó que usó un arma sónica que logró encontrar en una baliza de socorro, y Ryllanor le corrigió: no era una baliza de socorro, era un señuelo para atraer a algo más. La pregunta de quién esperaba Ryllanor se respondió rápidamente, pues el primarca de Fulgrim, ascendido como príncipe demonio, había llegado. Asqueado con el nuevo aspecto de su padre, Ryllanor le reveló lo que llevaba oculto durante tanto tiempo. El Dreadnought estaba recostado en una bomba vírica que no llegó a explotar, que a su vez estaba conectada al propio Ryllanor, y sin dudarlo, la detonó. Uno de los 1000 hijos se enfocó hasta el límite de sus propias capacidades y logró poner un escudo alrededor de la bomba, hecho que aprovechó Fulgrim para atacarlo sin piedad, arrancando el brazo donde tenía el cañón, y destrozó su sarcófago, dejando ver el cuerpo de Ryllanor y viéndolo directamente. Con Ryllanor expuesto y con Vistario expectante, Fulgrim ofreció nuevamente al Dreadnought la oportunidad de volver a la legión de los hijos del emperador y aceptar los dones del príncipe oscuro, caminar nuevamente a su lado. Vestido de nuevo de carne, podía hacer cualquier cosa, ya que el primarca demonio tenía el poder de esculpirlo de forma de que podría hacer lo que él deseara. Vistario podía sentir el horror del Ryllanor ante esta última violación, un destino ineludible en el que se convertiría en el más odiado. Al Dreadnought no le importaba si vivía o moría, solo que Fulgrim se fuera con él. Ryllanor rugió su desafío. ¡Nunca! Lo único que queda entre nosotros es que moriremos juntos. Soy Ryllanor, de los hijos del emperador, antiguo de los ritos, venerable de la hueste paladina y orgulloso servidor del emperador de la humanidad, amado por todos. Te rechazo ahora y por siempre. Los 1000 hijos no sabían qué hacer, dejar que el asunto llegara a un punto crítico o intervenir en favor a Ryllanor. Vistario sintió la infinita malicia de Fulgrim, su cruel y disfrute de la angustia de Ryllanor. Vistario sintió juicio y no detectó nada más que la malicia del primarca Fulgrim, pero en Ryllanor sintió ese orgullo y ese honor que brillaba fervientemente, por lo que el hechicero gritó a gran voz: Ryllanor merece algo mejor que tú, primarca. Ryllanor merece algo mejor que todos nosotros. Vistario hizo que la explosión acabara con todo rastro de vida en Isban 3. Nuevamente, el virus que esta bomba contenía lo devoró a todo y a todos, matando a cuanto ser vivo quedaba en ese mundo muerto. Los 1000 hijos y el mismo Ryllanor se fueron de este mundo con el honor intacto, y el único que surgió de ahí fue el mismo primarca, aún recomponiéndose la explosión, pues a un príncipe demonio no se le gana venciéndole físicamente, a ellos se les gana haciéndoles heridas de tan específicas que les dolerán hasta el final de sus días. En el orgullo. Ahora, con el orgullo totalmente herido, Fulgrim volvió a la disformidad, y por eso es que es tan recordado este magnífico héroe. 10.000 años esperó para su venganza, y la consiguió absolutamente, y sin defraudar los valores que una vez representó.